sociales con fuerza y se escuchan las historias de aquellos que alzaron su voz por la memoria. Vamos a la lucha, porque nos afecta a nosotros. Escúchanos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Humanizándonos. Brujeres, migraciones, frecuencia subversa, Inolapsus. Cultura FM 100.9, la voz de las diversidades. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Frecuencia subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Marzo, mes de las mujeres. La Biblioteca Pública, Cultura FM y Radio CCE te invitan a conocer la historia de mujeres que cambiaron estereotipos en el Ecuador y el mundo. Te presentamos la adaptación Tránsito Amaguaña, militante comunista. En los verdes páramos de Pesillo vivía una niña de espíritu sensible y luchador que se llamaba Rosa Elena Tránsito Amaguaña. Ella creció junto a sus padres, quienes trabajaban recibiendo maltratos y sin más derechos que el uso de un terreno pequeñito llamado Huasipungo, en el que podían sembrar sus alimentos. Rosa sabía que los trataban de manera injusta y que debía pelear. Caminó de Cayambe a Quito por más de 26 veces junto a su compañera de lucha, Dolores Cacuango, para exigir el derecho a la tierra, salario justo y derecho a la educación. Participó en la primera huelga agrícola y junto a Nela Martínez, Jesús Gualavicí, Ricardo Paredes y Dolores Cacuango fundaron la Federación Ecuatoriana de Indios, donde se otorgaron tierras a comuneros y comuneras. Además, junto a María Luisa Gómez de la Torre, crearon las primeras escuelas campesinas bilingües e interculturales. A pesar de todas las adversidades que se le presentaron, nunca dejó de luchar por los comuneros y comuneras, quienes la llamaban Mama Tránsito Amaguaña. Tránsito Amaguaña, en el sol está. Tránsito Amaguaña, nunca morirá. Ella es la fuerza del grupo social. Adaptación de 100 mujeres de nuestra historia Ecuador. Kinku Marketing Social. Zunki Escandón. Camila Corral Escudero. Rosalía Vázquez. Gladys Dután. ¿Y qué tal con todos y todas? Estamos una vez más en una emisión de Frecuencia Subversa Radio en este jueves 7 de marzo del año 2024, el primer programa de este tercer mes, de este 9º año de transmisión en esta iniciativa de radiodifusión. Bueno, agradeciendo a Celín y a nuestra compa, que no sé cómo se llama, pero está en los controles, a Karina, a Celín y Karina que están ahí.
aplastando los botones y haciendo lo propio para que podamos llegar a sus señales. Les agradecemos también a la gente de Radio La Conquista del Pan, que nos retransmite los días lunes a las 21 horas del horario de Argentina y a las 19 de hora de Ecuador. Así que gracias a toda la gente que nos acompaña. Hoy tenemos una entrevista súper bacana a propósito de una canción muy necesaria en este punto, en este momento en el que hay una ola creciente de violencia en el país. Nos referimos a Diana Carolina Blue y también a Iván Muñetones o Semillas del Concreto, que estará más adelante en el programa. Antes de darle el paso a Diana para que se presente, le doy la palabra a Heidi, nuestra compañera acá de Frecuencia Subversa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola. Nada, contenta de estar otro jueves más con ustedes, con las personas que nos están escuchando y nada, esperando a ver qué nos cuenta Diana e Iván, si es que ya llega pronto, esperemos. Sobre el lanzamiento de la canción y también sus anécdotas y todo lo que tengan por compartirnos. Chévere. Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola, Mateo. Sí, muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio. Gracias por la entrevista. La verdad, para nosotros es muy importante difundir nuestro mensaje y creo que ustedes son la voz de nuestra voz. Qué bacán, qué chévere. Además, bueno, a propósito de este lanzamiento, es una canción que la estaremos escuchando, la estaremos sonando acá en el espacio de Frecuencia Subversa Radio más adelantito. Y bueno, para empezar un poco, antes de abordar ya la canción, lo que ha sido el proceso de composición, la letra, preguntarte un poco alrededor de tu proceso, cómo iniciaste, cómo fue esa chispa que te vinculó a transitar por el mundo del arte, de cantar, de estar en la música, cómo sucedió. Bueno, el arte lo he tenido en mi vida desde niña y siempre me ha gustado la música, ¿no? Pero es la típica que creces y te dicen, no vas a vivir de eso, ¿no? Claro. Tienes que hacer otra cosa, tienes que estudiar muchas cosas, ¿no? Entonces es como que creo que es como que te empiezan a crear como polifuncional, ¿no? Así como que tienes que hacer todo para sobrevivir, o sea, tienes que ser todo así, pero la verdad, bueno, por estas como que este camino de la vida, después, bueno, estudié una maestría de Relaciones Internacionales y me pude como que más conectar con estas causas sociales, con el ámbito internacional, político, económico, ¿no? Entonces, de diferentes formas y bueno, la música para mí es como un medio de expresión de todo lo que nosotros, como seres políticos, tenemos una posición. Entonces, para mí es importante decir lo que nosotros creemos, nuestras luchas, lo que estamos en contra, ¿no? Porque lanzar este decreto 707 a todo un país diciéndoles que, bueno, se van a armar, ¿no? Para mí era llegar a una distopía de pensar en que unos y otros nos tenemos que disparar para sobrevivir o para convivir, ¿no? en nuestro país. Sí, bueno, le damos la bienvenida a David, que llega sobre la hora. Hola, ¿qué tal con todos y todas? Buenas tardes, mil disculpas por el retraso, estamos de aquí en Frecuencia Subversa. Y bueno, continúen ahí, compañeros, con la conversa hasta después ya cacharle más. Creo que es interesante lo que nos mencionas porque nos vincula a una situación en la que el país no vivía. Bueno, tal vez otros países como Estados Unidos sufren esta problemática que es súper complicada. De hecho, nosotros en Frecuencia Subversa Radio en el 2021 como que copiamos algunas pastillas en contra del uso de armas de fuego, y que creo que es eso, como tener armas de fuego en una casa, como que abre mucha más posibilidad a que haya asesinatos por armas de fuego, y eso como implica y recae más también sobre mujeres, ¿no? Asesinadas por sus esposos. Entonces tal vez... Tal cual, la verdad hay un estudio que dice que el 12% de probabilidad, o sea, que se suma el 12% de probabilidades de que el arma sea utilizado contra un miembro de la familia y no contra un ladrón o alguien que te ataque, ¿no? Sí, es tenaz, creo, y de una u otra manera como que nos vincula en una problemática internacional, ¿no? O sea, que tiene ese sentido. ¿Cómo surgió también como ya la letra o algo así, o lo que dices dentro de la canción? Ajá, yo también quería preguntar cómo se hace este contacto con Iván, o si ya eran amigos desde mucho antes y tal vez, no sé, venían conversando sobre este tema de la violencia y de repente surgió la idea de hacer una canción. Sí, bueno, somos amigos desde hace como, creo que son 18 años, pero no somos tan amigos. Ajá, nos conocemos desde hace 18 años, pero no somos tan amigos, ¿no? O sea, entonces nos conocíamos en la universidad, fuimos compañeros, nos llevamos bien, y yo sabía que él rapeaba y él sabía que yo cantaba, ¿no?
Y luego, bueno, Iván, quisiera que él lo diga, pero bueno, no está ahorita. Y bueno, él trabaja con enseñando rap a varias comunidades, ¿no? Indígenas, ajá, sí. Y a personas privadas de la libertad, a personas con cáncer. Entonces también usa como el rap como medio de terapia. Entonces, para mí era como que lo admiro mucho por todo el trabajo que él hace. Y bueno, entonces yo lo contacté y le dije, mira, tengo esta idea. Bueno, de hecho ya tenía otras ideas desde que empezaron las revueltas sociales en Colombia, porque el Parsi es colombiano, o sea, Iván. Iván es colombiano y bueno, yo soy mitad colombiana por mi papá. Entonces le decía como que hagamos algo, ¿no? Para lo que está pasando, porque en Colombia fue terrible, así eran meses que hubo muertos o sea, muertos que eran como activistas. Y en Colombia hay varios muertos activistas. Y entonces, bueno, yo hice creo que una canción con relación con eso, pero no pudimos hacer con el Parce. Y luego pasó esto otra vez. O sea, pasó esto y le dije, ya hagamos, por Dios, así hagamos. Ahora sí. Ajá. Entonces la vinimos preparando desde hace un año casi, porque creo que fue en abril que el presidente dio este decreto. Y luego, bueno, entonces conocí a una cultura de paz, a una red de cultura de paz, y ahí conocí a una profesora del IAEN, que también se especializa en temas de desarmamento, reintegración, ¿no? de todas estas, de las personas, por ejemplo, de las FARC, o así, ¿no? cuando se desarmaron. Ella también como que investiga mucho, entonces hicimos el lanzamiento justamente con Carla Álvarez y Waldemar Jiménez, que son profesores del IAEN, y daban toda esta, como este contexto, ¿no? O sea, como que todo lo que decían para nosotros era como que por eso hicimos la canción, ¿no? O sea, respondía a la pregunta por qué la canción está ahí, por qué hicimos la canción, ajá. Entonces, bueno, ese más o menos fue el proceso. Ajá. Qué chévere escuchar todo eso. Y en cuanto a la letra, no sé si tienes algo que contarnos, porque claro, la escuchamos, y hay una parte bastante larga rapeada, ¿no? Sí, sí. Y es bacán. Sí, es como una fusión, ¿no? Es un tema sui generis, o sea, no es ni rap total, ni tampoco es una balada, ni tampoco es rock, nada. O sea, es como, dices, ¿qué es? Eso es una mezcla de las dos, ¿no? Entonces, Hugo Cabezas fue nuestro productor, yo hice la letra en mis partes y el Parce hizo la letra en sus partes, ¿no? Y la parte final, ¿no? Que estamos los dos como que interactuando, hicimos los dos, o sea, esa parte era como ideas de los dos y bueno, nos fuimos armando con Hugo Cabezas, que es nuestro productor. No sé si le conocen, creo que trabaja aquí. Sí. No en la radio, pero en la Casa de la Cultura. Acá en la Casa de la Cultura. Qué interesante. ¿Y la música cómo surgió, más o menos? Sí, yo hice la melodía y la armonía. Ajá. ¿Le sacas con la voz o te das una idea más o menos? Les dices así. Ajá, o sea, primero tengo la idea como de la voz, entonces luego trato de pasarle al piano la voz, ajá, y luego poner los acordes con la melodía que está hecha así. Entonces sí es un poco, para mí eran raros los acordes, ¿no? Igual el productor me dijo, bueno, esos son tus acordes porque es medio como medios árabes así, o sea, tienen como pero sí, ajá, sí, algunas influencias, pero tienen obviamente un sentido armónico, ¿no? O sea, sí calzan en una escala. No es que es algo que yo me inventé. No, sí, qué chévere. Igual, ¿cómo sientes tú también tal vez el tema de hacer canciones que topan problemáticas difíciles, ¿no? O a veces tal vez no lo has hecho, a veces has dicho, bueno, voy a hacer algo más romántico, no sé cómo manejas tú. No sé si escucharon, si escucharon una canción que hice que se llama Octubre, que también es una balada, es una canción de cuna, sí, no sé si pudieron escuchar, bueno, no, obviamente no. Pero no revisen, es famosa. Pueden buscar ahí Diana Carolina Blue en las plataformas, sí, ¿no? Sí, esa está como Dida Blue porque la hice con otra persona. Y bueno, funcionamos como los nombres y Dida Blue está, pero se llama Octubre. Y esa canción es justo la hicimos por todos los muertos que se vieron en estas, en octubre. Del 19, en esas manifestaciones. Sí, en las manifestaciones de octubre, entonces era como que habían varios, ¿no? Marco Otto es uno de los que me acuerdo, y Inocencio Tucumbi, ¿no? Un activista indígena, entonces
sí fue muy triste y esta canción, bueno, si quieren luego la pueden poner, buscar, es súper linda y era como una memoria colectiva, ¿no? Y tratar de dar un poco de alivio para las familias que sufrieron. Ajá. Tratar de canalizar, ¿no? Transformar un poco esa energía. Exacto, ajá. Bueno, ahora sí. ¿Y qué tan importante es para los artistas de posicionarse ante estos eventos? Así que de relevancia ya social, de conflictos como el paro o esta declaratoria de que se legalizan las armas o ahora este conflicto armado. Al artista, para ti, ¿cómo debe tomar eso? Porque algunos dicen que no se mantienen neutros, no dicen nada. ¿Tú cómo tomas eso? O sea, para mí es muy importante poder utilizar el arte y tener una posición, porque a la final mucha gente nos escucha, ¿no? O sea, tal vez, bueno, o sea hay personas hay personas más famosas que tienen más como que poder de influencia, ¿no? Y creo que el arte puede mover estas fibras, ¿no? Que el dolor, o puede, como tú dijiste, transformar esta energía en algo positivo, ¿no? Entonces, sí es difícil, o sea, no es una canción comercial, por eso mismo les agradezco el espacio, igual por todo este tema de enero que pasó, toda la violencia que hubo. Muchos medios de comunicación y radios nos abrieron las puertas para mostrar nuestra canción, porque era difícil, o sea, lanzarla, no, pero hubo un contexto muy coyuntural que justo, o sea, nosotros como que no lo esperamos, se dio y de repente, bueno, mucha gente quería hablar, ¿no? Porque también mucha gente quiere como que paz, ¿no? Y hablar de la paz y de que, y sí, o sea, hay paz, pero sin justicia no va a haber paz, sin como leyes que nos protejan no va a haber paz, así. Claro. Entonces, perdón, para la pregunta que me hiciste, me parece muy importante que los artistas puedan comunicar de forma más... creo que tienen como que ese poder de decirlo sin decirlo. Ya, la canción es un poco muy explícita, ¿no? El libro de armas, pero a veces hay cosas, o sea, creo que hay artes mucho más, o diferentes formas, ¿no? Silvio Rodríguez o Víctor Jara, toda esta Mercedes Sosa, todos estos artistas que bueno, se dieron después de las dictaduras militares de Latinoamérica. Hubo una explosión de arte, ¿no? Muy importante y muy latinoamericano, ¿no? Que también me siento muy representada con todo esto, con todo este arte. Buenazo. O sea, yo quería decir que al final el arte es político, ¿no? Exacto. Y yo creo que así no sea como tan explícita la forma en la que dices algo o expresas algo, yo creo que haber hecho una canción de ese tipo ya es tomar como posición, sí. Porque creo que es como sencillo, tal vez como irse por el camino más fácil, hacer una canción de cualquier cosa que obviamente no le resta como su importancia, pero como que hablar de estos temas sí es algo que tiene una carga súper fuerte y es muy bacán eso. Sí. Igual, Claro, hay una frase que dice: las artes combativas y también políticas y no pasivas y como, o sea, sin ningún, no sé, como bellas, como ¿no? Así como, no sé, o sea, sí, o sea, el arte es bello, ¿no? De cierta forma, pero hay me parece muy valioso poder decir algo y poder expresarte de forma política también con el arte. Claro, igual, o sea, me parecía interesante que en la canción, en la parte del final mencionaban como algunos autores de libros. Y quería preguntar por qué esos autores específicamente, porque se menciona a Dussel, a Gabriel García Márquez, y y algunos más. Entonces, ¿qué? Sí, Gabriel García Márquez, bueno, escribió esta novela de 100 años de soledad que hacía alusión a todas estas revueltas que hubo en Colombia, ¿no? Pero antes de que, o sea, cuando tomaron el Canal de Panamá, o sea, mucho antes, ¿no? Es una novela histórica que hay personajes incluso, ¿no? Rafael Uribe, que era un teniente, ¿no? Y también lo usan ahí, o sea, le pone otro nombre, pero le ponen su novela. Y bueno, igual, digamos, Enrique Dussel fue el que hizo ese le escogió el Parseca, pero sí, él hizo como que toda esta revolución de la filosofía en Latinoamérica y como que para que no sea todo eurocéntrico, ¿no? Porque a veces de la filosofía no siempre citan a todos los autores
de Europa, de Grecia, de Alemania, ¿no? Y entonces él planteaba como una filosofía desde Latinoamérica. También mencionamos, otras como formas, ¿no? Que sean, digamos, de la parte de el conocimiento indígena, ¿no? Que no sea solo, escritos, entonces como que no sea solo como la sabiduría ancestral, sí. Eso, entonces, como por no, que no todo sea como muy académico, ¿no? Sino que hay otros saberes que no están escritos, que lo traspasan como mensajes de generación en generación en sus familias, y es otra forma, ¿no? de transmitir igual la sabiduría. Exacto, sí. Qué interesante además que puedan utilizar recursos de la literatura para también enriquecer su canción, ¿no? Es súper chévere. Igual estábamos hablando con unos metaleros la semana pasada y ellos también decían que usaban cosas de la literatura, y creo que eso también es interesante porque como que hace del conocimiento universal una cosa más bacana. Ahora preguntarte, bueno, el tema de las armas, si es un problema, una situación, tal vez tienes como una lectura que alrededor de que las armas también son el negocio más fructífero del mundo entero, ¿no? Sí. Y a la final, por ejemplo, mucha gente que es pro paz, supuestamente, son precisamente los mismos países que venden más armas, ¿no? Exacto. Entonces no sé si tal vez también por ahí se va enmarcando, ¿no? Claro, justamente este Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Que se instauró después de la Segunda Guerra Mundial. Son los 5 países que digamos que son el Consejo de Seguridad: Estados Unidos, China, Francia, creo que también, no, Alemania no está porque perdió. Rusia, mala reputación, Rusia, ¿no? Rusia, y ellos son los principales países exportadores de armas, ¿no? Y que se pelean por los mercados de armas. O sea, China entra a Egipto y le quita el mercado a Estados Unidos, ¿no? Es como esa, no, China empezó en África igual a como que todo el Magreb, ¿no? Toda esta parte del norte de África a comercializar armas, y para mí era como que, Dios, no puedo creer que justo los países que son de la ONU, o sea, están ahí en las Naciones Unidas e instauraron todo esto, ¿no? Y son los que más venden armas. Israel mismo, ¿no? Israel, es sí, uno de los países que más también tecnología y armamentismo ofrece, ¿no? Ahora sí, antes de irnos al primer corte de este programa, vamos a estrenar la canción. Pues, bueno, acá en el programa por primera vez va a sonar aquí la canción Me Libro de Armas, entonces no sé si es que tú quieres hacer una presentación oficial para poder hacerle sonar. Y ahora, sí. Con ustedes, ¿no? Me Libro de Armas. Sí, qué chévere. Y ahora sí vamos a escuchar Me Libro de Armas de Diana Carolina Blue y Iván Muñetones, Semillas del Concreto. Me Libro de Armas, acá en Frecuencia Subversa Radio. Volvemos en un instante. Porque me voy a armar de libros, sí. Me libro de armas. Porque me voy a armar de música, sí. Me libro de armas. Porque me voy a armar de sueños, sí. Me libro de armas. Porque me voy a armar de amor, sí. Me libro de armas. Ya lo sabía Christopher Wallace, no se resuelven los conflictos a punta de balas. Hay crimen y muerte en las calles ecuatorianas. Qué triste es ver partir a los seres que amas, por la ausencia de un estado que ha sembrado llagas. En los barrios sin derechos donde cortan alas, el gobierno no responde, legaliza armas, dejando el estallido y un país en llamas. Dicen que con armas más protegidos, aumentando los delitos, sangre y femicidios. Ojo por ojo y quedaremos ciegos y perdidos. Cada muerte es un negocio en los medios masivos. Por la esquina del silencio se escucharon tiros, son la voz de inocentes y desaparecidos. Las queremos a todas vivas y vivos. Yo me libro de armas para armarme de libros, sí. Porque me voy a armar de libros, sí. Me libro de armas. Porque me voy a armar de música, sí. Me libro de armas. Porque me voy a armar de sueños, sí. Me libro de armas. Porque me voy a armar de amor, sí. Me libro de armas. Nos vamos a desarmar. La guerra es nuestro mal. La violencia solo traerá muertos y nada más.
de liberación de Brequedose. Me libro de armas. Dame los saberes del Yayargona, de las tierras ancestrales. Me libro de armas. Dame un teorema de Pitágoras, un pensamiento de Diógenes y Sócrates. Dame un arte vanguardista, expresionista, impresionista. Me libro de armas. Dame una certeza científica, somos una sola raza, la humana. Me libro de armas. Me libro de armas. Me libro de armas. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Jazz y mucho más. De lunes a viernes a las 13 horas, con Andy Sebastián y lo mejor de este género musical vibrante del jazz, con noticias y cultura. Sintonízanos por Cultura FM 100.9. Jazz y mucho más. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Y estamos aquí de vuelta en Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Estábamos antes de los publicitarios de Cultura FM escuchando el programa, la canción Me Libro de Armas. Estamos con nuestra invitada Diana Carolina Blue, quien bueno, ya va a estar con nosotros porque viene el otro integrante, la otra persona con la cual interpretó esta canción, con la cual preparó. Así que bueno, no sé amigos, comentarios sobre la canción, ¿qué les pareció? No, sí, bacán que haya podido lograr llegar nuestro amigo Iván Muñetones, Semillas del Concreto, y bueno, pues estaremos esperando también para preguntarle un par de cositas. Me parece súper importante esta canción, esta iniciativa alrededor de eso. Creo que es necesario que en medio de esta cultura que tanto nos vende a través de streaming, a través de series, como realmente como una romantización hacia la cultura de las armas, no sé. Entonces es como necesario que pongamos sobre la mesa este tipo de temáticas o problemáticas, como ya lo escucharon. Entonces parece que todavía no llega Iván, pero bueno, nos reíamos en el medio del corte, fuera de los micrófonos, porque claro, nuestra frase de Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma, es como interesante, porque justo estamos hablando de armas, ¿no? Y decías que tú también has recurrido como esa herramienta de poder decir esto, que es muy importante, creo, ¿no? Poder transformar ese poder de las armas, como darlo hacia otro lado, no sé, ¿no? Claro, o sea, como hay mucho, o sea, se puede hacer de muchas formas, pero claro, yo también decía, no, mi voz es mi arma, sí, o sea, no, digamos como que con lo que me voy a armar es con arte, con música, o sea, la canción dice eso, ¿no? Vamos a armarnos de música, de libros, de arte, de amor, ¿no? O sea, de las cosas buenas, de las cosas que nos construyen, ¿no? Y no destruyen, o sea, por redundar, explotar de arte, ¿no? Otra cosa, es como que vamos a explotar el arte y todas las formas que podamos expresarnos, ¿no? Con la escultura, hay tantas formas de hacerlo, entonces para mí me parece muy importante esto. Sí, qué chévere, igual además, porque como decíamos es algo súper necesario en este punto en el que cada vez hay una infancia que se enamora más de las armas. Y bueno, ahora sí estamos con Iván. Bienvenido, panas, por favor. Hola, sigue. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Sí, chévere. Tarde, pero más vale tarde que nunca. No, sí, todavía tenemos un poco de tiempo para conversar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te presentas?
¿Cómo te sientes? Bueno, ya hemos estado conversando un poco de la canción y ahí para saber un poco más de tu proceso, de tu transitar en el mundo, cómo fue esa chispa que surgió en tu mente, en tu cuerpo para que camines por este mundo de hacer música, de hacer lo que haces. Bueno, sí, desde muy joven pues el rap me llevó un poco a la calle. En la calle me llevó a conocer la realidad social. Y dentro de ese mundo, en esa atmósfera social y urbana y marginal además, pues me interesaron mucho las historias de vida, ¿no? Y también ser un poquito más empático, ponerte en los zapatos de la otra persona, romper ese muro, romper esa barrera, muchas veces cómoda, muchas veces facilista, muchas veces privilegiada, romper esa barrera y poder traspasarlo, ¿no? Y llegar a otro lugar y decir, bueno, ¿y ahora qué hago aquí? Lo que hice en ese proceso y en ese andar fue coger el rap como una herramienta pedagógica, educativa y terapéutica al mismo tiempo de transformación social para poblaciones específicamente vulnerables, personas migrantes, personas en situación de refugio, desplazamiento, personas habitantes de calle, personas con adicciones de drogas, privados de libertad, trabajé algunos años en algunas cárceles del país. Y entonces, claro, fue la oportunidad de decir, bueno, si el rap y la música sirve para algo, pues qué mejor para no solamente satisfacer mis sentidos y mi espíritu, sino que pueda ser eso un instrumento para llegar a otras almas, a otros corazones. Y así apunté y ahí disparé. Y aquí presente, bien firme, como siempre. Un disparo artístico, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Un disparo simbólico. Buenazo. Me parece igual súper interesante que hayas escogido como el camino del rap, porque ese género en especial tiene como sus orígenes contestatarios. Y yo creo que, o sea, irse por ese camino también, de alguna forma, yo creo que te dio las herramientas para llegar a hacer una canción como la que hicieron con Diana, ¿no? Entonces también, no sé, quería preguntarte, ¿por qué el rap específicamente? ¿Por qué no otro género? ¿Qué viste en este género específicamente? No sé. Bueno, como te digo, desde pequeño siempre me gustaron mucho conocer las historias, ¿no? Mis padres siempre tuvieron negocios de panadería, de restaurante, y desde pequeño me gustaba mucho escuchar las historias y hablar con los panaderos, por ejemplo. Y en el barrio me gustaba mucho hablar con los guardias. Y donde habían construcciones, pues si yo tenía la oportunidad de hablar con algún obrero, lo hacía. Entonces eso creo que desde muy pequeño fue algo que me llamó mucho la atención. Además que yo dibujaba de pequeño y los personajes que hacía siempre tenían una característica muy particular, tenían un nombre, y eso pues me llevó a poder conocer otros mundos. Y cuando llegó el rap al barrio donde estaba viviendo en ese momento, con el grupo de La Etnia de Bogotá, con su primer álbum llamado El Ataque del Metano. Cuando tú escuchas la introducción del Ataque del Metano, la voz que introduce el disco te está hablando de una realidad desde las entrañas de la calle, sin filtros, sin editoriales, sin industrias musicales, sino directamente, ¿no? La voz de los sin voz. Cuando ellos empiezan a relatar la vida en el gueto, Nieve de Colombia, 527, que era la casa donde estas personas vivían, para mí fue una explosión en mi cabeza. Y dije, pucha, existe otro mundo, otra realidad más allá de la mía que tengo que conocer. Tal vez muy cerca, pero al mismo tiempo muy lejos. Entonces, claro, lo que tú dices, sí, el rap es una herramienta de construcción, porque desde los principios, por ejemplo, Benjamín Meléndez llega a Nueva York en los años 60, puertorriqueño, hace parte de los Ghetto Boys. Los Ghetto Boys es una pandilla ya que se politiza, porque lo que ellos también querían era hacer escuelas interbilingües en Nueva York, en el sur del Bronx, porque en el Bronx solamente se podía hablar inglés. O sea, el español todavía no era permitido. Entonces los puertorriqueños lo que querían era crear escuelas interbilingües, y ellos luchaban por eso también, pero también era una pandilla. Los Ghetto Boys crean las Ghetto Sisters, que era la pandilla de mujeres. La primera pandilla de mujeres que no se usaban como objeto sexual para los pandilleros, sino que eran las mujeres, tenían voz, tenían voto, tenían los mismos derechos de los hombres. Eso fue histórico. Pero a Benjamín Meléndez le matan el mejor amigo, a Black Benji. El mejor amigo, Black Benji, muere solamente por intervenir en un conflicto, en una pelea, y por intervenir lo matan. Entonces lo que hace Benjamín Meléndez es, con la palabra y el lenguaje, reúne a 40 pandillas de Nueva York y las pacifica. Es el primer momento que puede hacer un acuerdo de paz entre todas las pandillas del sur del Bronx, pacifica el barrio, y gracias a esa pacificación, los DJs en las fiestas empiezan a armar sus eventos culturales de hip hop, y ahí surge la cultura hip hop como tal.
Por eso Benjamín Meléndez, puertorriqueño, es ya considerado uno de los padres del hip hop. Gracias a la pacificación que él creó, las calles pudieron tener un poquito más de tranquilidad. Luego lo hace África Bambaataa, luego lo hace Kares One, otros raperos. Ese ejemplo es lo que los medios no indican, ¿no? Entonces, la criminalidad, la marginación al rap, ¿sí? Como ese prejuicio, ese estereotipo cultural de que el rapero es pandillero, es marginal. ¿Sí? Pero ¿de dónde surge esto? Claro. Y además el rap es un vehículo más bien para sacar a mucha gente de la calle y del delito. Entonces nuestro proyecto va por ese lado, entender de dónde viene la marginalidad para de esa forma poderla combatir de una manera positiva, cultural, ¿no? Artística. Y desde tu experiencia, ¿cómo ha sido ver lo que pasó en Colombia y lo que está pasando ahora en Ecuador? ¿Cómo ves tú eso? A partir de lo que tú dices, nos has dicho que has trabajado, incluso has trabajado en cárceles, en gente con condiciones de vulnerabilidad, como se dice. ¿Cuáles serían las semejanzas ahora que estamos en este tiempo un poco más convulsionado aquí en el país? Mira, yo vine a la adolescencia aquí en Ecuador, entonces la mayoría de mi vida la he pasado en Ecuador. De todos modos he viajado a Colombia, he trabajado proyectos en Colombia, pero lo que te puedo decir es que parte de un abandono, ¿no? O sea, se rompe el tejido social, familiar, escolar, institucional y principalmente del Estado. Entonces, por ejemplo, históricamente también hablamos de las líneas rojas, que era donde estos empresarios también en un mapa marcaban con un esfero rojo las líneas del mapa de la urbanidad y ellos indicaban qué lugares podían tener crédito financiero y ayudas financieras y créditos hipotecarios y cuáles no. ¿Sí? A eso le llamaron las líneas rojas. Esa marginalidad es lo que crea esa palabra, ¿no? Justamente, esos márgenes crean la marginalidad. De esa marginalidad surgen todos estos conflictos sociales. Lo mismo que ha sucedido durante estos últimos años en Ecuador principalmente ha sido ello, ¿no? O sea, en Esmeraldas hablábamos de que de 100.000 jóvenes que querían entrar a la universidad, el 80% se queda fuera. ¿Sí? ¿Y qué van a hacer esos jóvenes en una población con el 55, 57% de pobreza, ¿sí? Con el 60% sin los servicios básicos? O sea, en esa realidad, ¿qué van a hacer los jóvenes si no tienen otra herramienta más que la violencia? Exacto. Yo vengo ahorita de una comunidad también de pescadores en Manabí, trabajando con hijos de pescadores, un pueblo conchero principalmente, un trabajo muy duro. Ese trabajo lo acabaron las camaroneras. Las camaroneras destruyeron todo, acabaron el río, el agua. Estas personas se quedaron sin empleo, el terremoto los dejó sin casa, no tienen agua potable. Allí empecé a trabajar un proyecto musical con jóvenes y tuvimos que salir de ahí pronto. ¿Por qué? ¿Qué? Porque lo que se está formando ahí son semillas de violencia, no semillas de paz. Porque los grupos armados de jóvenes se están organizando también allí. No tienen ingresos económicos, la concha ha bajado demasiado, están las camaroneras, no hay vivienda, no hay agua potable, no hay el Estado, no hay una institución cultural que los pueda contener. Dime qué otra posibilidad o oportunidad tienen estos chicos. Entonces, todo lo que tú empiezas a encontrar en los centros de rehabilitación, en la calle, en las cárceles, todo eso parte de una estructura familiar, política, social, donde el 80, 90%, 97% de la gente con la que yo trabajo vienen de familias monoparentales, de una sola madre. Madres, por lo general, solteras. Entonces, ahí tenemos que pensar dónde tiene que, o sea, si no combatimos al enemigo, ¿qué es? Nos vamos a desgastar emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente nos vamos a desgastar por no apuntar al enemigo que es justamente eso, ¿no? Lo que causa esa desigualdad, lo que causa ese deterioro social, lo que causa ese dolor, esas cicatrices de amor internas que llevan muchos de estos jóvenes, que son la materia prima del crimen organizado. No, mucha claridad también en lo que dices, cómo está relacionado desde esa falta de atención a este tipo de cosas que terminan otorgándoles la violencia como la única alternativa a toda esa gente, ¿no? Entonces es tenaz, es brutal como la realidad que se vive, tanto como en la costa, como nos has dicho, y sin lugar a dudas debe pasar también en la sierra, en la Amazonía, mucho de este tipo de... Pero más en las periferias. En las periferias. No hay presencia del Estado. Ahora, coge un libro y deja las armas. ¿Quién te da el libro? Si lo que te están dando es un celular desde los 6 años, 7 años. Si en el colegio donde estoy trabajando en este momento podemos ver que todo el sistema escolar a los niños les mandan desde muy pequeños ya con sus celulares. O sea, el celular ha reemplazado totalmente la literatura. Y la literatura tiene que ver con conocer las historias de los otros, con ponerte en los zapatos, en las emociones, en las realidades de los otros también.
Tu celular es el narcisismo más, el culto a la imagen y al egoísmo más grande que hemos podido tener, ¿no? Sí. Estás conectado en eso todo el tiempo. Y además ahora también te venden como juegos infantiles que son de disparos, o sea, como, o sea, no sé si son infantiles como tal, pero con una estética bastante tal que te venden hacia eso. Espectacularizamos la violencia. Y a partir de lo que nos has dicho, de lo que ya conocemos sobre la situación grave que hay aquí, que se está ya viviendo, germinando en el país, ¿tú crees que haya una salida ante esto? O sea, ¿puede haber una salida, no sé, a través del arte o de las actividades que ustedes hacen? Sí, o sea, yo por ejemplo siempre le apunto como a tres ejes. Es que yo ya hablé toda la mañana. Sí, tú ya deberías estar tomando agüita, hidratando. Yo veo como tres ejes centrales, ¿no? Que el eje es, bueno, una política de seguridad, ¿no? O sea, la criminología tiene que tener aquí como unas bases muy firmes y muy claras de cómo vas a combatir el crimen organizado. Pero el otro eje central es la inversión social. La inversión social, ¿no? Y el tercer eje tiene que ser acuerdos, porque jamás, sin una inversión social, sin una seguridad, una política de seguridad clara, y sin una inversión de política pública y de política social, jamás vas a poder acabar con todo. Yo siempre doy el ejemplo de la metáfora, ¿no? de la humedad. Entonces tú tienes una pared totalmente deteriorada, ¿sí? Cuarteada, pero esa pared tú le pones pintura, ¿sí? Le lijas un poquito, le embelleces, le maquillas un poquito y eso te va a dar votos, eso te va a dar aplausos. Pero hasta que tú no veas cuáles son las causas de las tuberías y las grietas que están produciendo esa humedad, jamás vas a poder terminar con ese problema. Lo mismo es con respecto a combatir el crimen con más militares, con más armas y con más cárceles, porque las cárceles además es el fracaso social de un Estado. Totalmente. Son caldos de cultivo del crimen. Y a partir de esa metáfora que tú mencionas, no sé, justamente en otros programas hablábamos sobre esta cuestión un poco controversial entre lo que hay a veces entre si es activismo o es solidaridad. Y esto desde diferentes espacios como del gobierno mismo, ¿no? Que a veces solamente se ponen a maquillar. Ustedes que han trabajado quizás más cerca de estos grupos, de estos sectores, ¿cómo ven eso? O sea, de no solamente hacerlo por caridad, sino tener quizás un poco más, yo qué sé, de compromiso, no sé si es ideológico, pero ir un poco más allá. Claro, sí, tienes toda la razón. Los curas y los sacerdotes de la teología de liberación, justamente cuando ellos preguntaban qué hacer con los pobres o por qué hay pobres, o sea, ¿por qué hay pobres? No puedes preguntar, porque si preguntas por qué lo hay, vas a llegar a las causas estructurales, sociales, históricas, sociohistóricas y políticas que causaron eso. Entonces eran tachados de comunistas. El que pregunta la causa y puede buscar una solución de la causa, entonces es comunista. Quédate solamente haciendo caridad por los pobres y de resto no resuelvas absolutamente de las causas estructurales. Entonces eso es lo que nosotros vemos también en nuestro día a día. O sea, la ayuda no parte de combatir la causa, como el ejemplo que daba de la pared húmeda. No estamos nosotros combatiendo cuáles son las grietas familiares, emocionales, internas, ¿sí? De nuestro núcleo social, familiar, que pueden mejorar para poder cambiar esa estructura. Entonces, claro, siempre lo más fácil es ganar votos a través de querer legalizar armas, como fue el inicio de nuestro proyecto, ¿no? Con el decreto 707. Sí, para acotar un poco algo a lo que estás diciendo y usar una de tus frases de somos la voz de los sin voz, ¿no? Entonces, claro, la canción, a veces me dicen como, ¿para quién está dirigida la canción, no? Para los jóvenes, y es como que no, nosotros somos la voz de esos jóvenes que no tienen educación. O sea, ¿me entiendes? Es para otras personas, es para las personas que tienen, o sea, obviamente nos van a escuchar jóvenes, pero el mensaje es para las personas que tienen poder de decisión, ¿no? De poder hacer políticas públicas inclusivas, ¿no? Para todos. Me parece súper interesante. Bueno, creo que también te cortaron por ahí un poquito. Si querías dar una idea sobre lo que preguntaron, o cuál es tu alternativa, o si tienes algo en mente que podría solucionar todo esto. Es que claro, para hacer lo que quisiéramos se necesita inversión, ¿no? O sea, invertir en centros culturales,
Y eso es lo que el Estado está ahorita reduciendo. Entonces, obviamente se está centrando en que la seguridad. Y he escuchado muchas charlas de seguridad que solo están enfocadas en la militarización, en conseguir más armas, en hacer buques de no sé, de unas cárceles. O sea, allá se está yendo la inversión, ¿me entiendes? Entonces, por eso es la que nosotros también queremos dar o sea, para nosotros es importante dar nuestra voz, porque estamos diciendo que lo importante es como combatir todas estas causas sociales que les llevan o sea, el crimen organizado a tomar a todos estos jóvenes que están sin posibilidades, sin oportunidades, sin educación, sin nada. Ajá. Solo quería decir que claro, no, también tal vez no está tan bien esperanzarse únicamente en lo que puede hacer el Estado o las instituciones, sino también hacer lo que hacen ustedes, que es como, no sé, proponer una cuestión totalmente diferente, como imaginarse tal vez un mundo distinto al que vivimos ahora. Y claro, yo creo que uno de los pilares para llegar a eso, si es que lo podemos ver en algún momento de nuestra vida, es como la educación, pero también la cultura y el arte como tal. Entonces, el hecho de que ustedes hagan canciones de este tipo, yo creo que ya es bastante. Sí, son los núcleos, lo que tú dices. Nosotros lo que podemos hacer es, que lo que he trabajado durante estos 15 años es, tú puedes como generar cierta incidencia en núcleos sociales, núcleos familiares. Ahí ya estás cambiando el mundo, ¿no? O sea, en el momento en que empiezas a incidir de una manera positiva en una familia, porque no solamente es darle talleres de rap al chico para que aprenda a rapear, ¿no? Es todo una metodología de palabras, de lenguaje, de música, de escritura, terapia, que ellos expresan, ¿no? Y traducen su mundo interior emocional en palabras. Esas palabras dolorosas que duelen, que hacen llorar, se convierten en rimas, en versos. Y esos versos se convierten en canciones. Y esas canciones van cambiando vidas y van cambiando comunidades. Se inmortalizan, sí. Se vuelven actores y sujetos políticos. Y además, como yo les digo a los chicos, siempre que ustedes van a registrar esto, ustedes se hacen inmortales, ¿no? O sea, de aquí para siempre, su voz siempre va a ser escuchada. O sea, sus tataranietos en algún momento van a encontrar ese video, esa canción que ustedes grabaron y la colgaron en internet. O sea, la inmortalidad ahorita es mucho más fácil. Lamentablemente esa inmortalidad no se está dando de una manera adecuada, no idónea, sino todo lo contrario. El sistema aprovecha eso para decir, pucha, si se van a inmortalizar, mejor que se inmortalicen en cosas vanas. Otras cosas. En otras cosas, sí. Claro, es una estrategia de poder súper fuerte. Bueno, ahora sí ya nos queda un poquito de tiempo antes de despedir este programa. Bueno, ha sido súper grato poder conversar con ustedes. Creo que solo pedirles antes de finalizar, antes de despedirnos, que nos den unas palabras respecto también a que estamos jueves 7 de marzo, mañana es el 8 de marzo, este Día Internacional de la Mujer, que nuevamente nos deja como a veces como con un sinsabor, porque pasa todavía muchas cosas súper complejas, femicidio, desigualdad económica, laboral, un montón de situaciones que se ven como a plena vista, y otras que, por ejemplo, se relacionan creo que con el tema de las armas, ¿no? Por ejemplo, la gente que vive la problemática de ser refugiados o refugiadas, como que la situación alrededor de los centros de privación de la libertad recae mucho sobre las mujeres, ¿no? Sobre madres, sobre esposas. Entonces, no sé qué palabras pueden otorgar dentro de esta temática y aprovechando como esta fecha que será el día de mañana, ¿no? Sí, yo hace unos 7 años trabajé en la cárcel de mujeres de Conocoto. Ahí conocí a Karina. Karina escribía mucho. Es una historia de una chica que fue abusada sexualmente por su padrastro desde los 8 años hasta los 13, 14 años que llegó presa. ¿Por qué llegó presa? Porque le mató. Sí, fue abusada y violada totalmente desde muy pequeña. Entonces, en el momento en que llega una edad en la que ella pudo defenderse, lo hizo. Su venganza fue tal vez coger las llaves del carro de ese señor, irse en el carro y escaparse, darse una vuelta de locura, una rebeldía de cualquier adolescente. Cuando regresó a su casa, el tipo empezó a golpearla, a punto de casi la mata. Ella ya tenía su cuchillo guardado. Se defendió y mató a su propio agresor. Y hoy en día, no sé si hoy en día seguirá, pero esperemos que esté en un lugar mejor. Estuvo presa y todas las noches escribía, ¿no? Escribía versos, canciones, era su terapia principal en el proyecto, fue ese, ¿no? Componer, desahogar todo lo que tenía en su corazón, todo ese dolor.
porque quizás había también una madre que lo permitía. Entonces toda la violencia, que es el eje central de esta sociedad, parte hacia la mujer, ¿no? Principalmente, como base. Entonces la mujer violentada, revictimizada, que se defiende de este sistema y aparte de defenderse del sistema, es juzgada por tratar de defenderse del mismo sistema, ¿no? Permitido también por una madre víctima de ese mismo sistema, ¿no? Entonces creo que si dejamos de celebrarlo tanto y más bien lo reivindicamos, ¿sí? De una manera firme, coherente, podríamos hablar de otro mundo. De lo contrario, solamente serían rimas y palabras al aire. Bueno, yo creo que todavía nos falta mucho por hacer. Todavía las mujeres de aquí en nuestro país, en nuestra Latinoamérica, creo que les falta mucho nos falta mucho por ocuparnos, por ocupar nuestro espacio. Y por 2 años fui parte de la cantata feminista, que, si están ahí, saludos, chicos. Que, bueno, nosotros cantábamos en varios escenarios, y uno de ellos fue el de los desaparecidos. Que cantaba. Para mí fue el mejor escenario. Siempre me preguntan, ¿y cuál ha sido el mejor? Ese fue. O sea, estar ahí con los padres, con las madres, que nos agradecían de alguna forma, y nosotros no queríamos, no esperábamos, ¿no?, ningún agradecimiento. Estábamos ahí por ellas y por estas chicas, ¿no?, que han desaparecido, y el Estado no hace nada por encontrarlas, ¿no? Entonces, creo que sigue pasando y se sigue repitiendo las mismas historias. Y bueno, eso. También hacíamos canciones incluso para mujeres, también reproducíamos canciones de mujeres que ya, que tenían alguna historia muy profunda. Algunas, René Gust, por ejemplo, ¿no? Usábamos cantautoras femeninas, y bueno, yo creo que también era un espacio muy hermoso, y saludos para la cantata feminista. Espero que sigan haciendo. No sé si podemos terminar con la canción, con una parte de la canción. Sí, ya la reproducimos. Bueno, estuvo chévere igual escuchar la canción, muy, muy linda. Más bien, ahorita sí, palabras finales, palabras de despedida por allá, David. No, gracias, bacana la canción también, y bueno, chévere, eso, bueno, se nos acaba el tiempo, así que gracias de nuevo, gracias por sus palabras, chévere las perspectivas que nos han dado, y eso, nos esperemos hasta el próximo programa. Sí, igual agradecerles por lo que hacen, porque como decía hace un rato, para mí una de las formas en las que podemos como construir un mundo nuevo es la cultura, es el arte. Yo creo que con las canciones, con la música en general, llegas a mucha gente, y así no estés haciendo nada más, entre comillas, ya llegar a ciertas personas con un mensaje como este de la canción Me Libro de Armas, como que invita a esas personas a cuestionarse algunas cosas. Entonces ya estás como construyendo desde otro lugar, haciendo las cosas de diferente manera. Entonces para mí es como increíble que hayan sacado esta canción, que hayan pensado en un tema así para construir esta obra. Y eso, gracias. Sí, qué chévere que igual, claro, tengan esta posibilidad dentro de su mundo, de su universo, de entregar algo como a una causa. Creo que eso es algo súper bacano, y que esté acompañado también de ustedes como personas. Creo que eso es lo que tratamos aquí en el programa Frecuencia Subversa, como darle un rostro más humano a la música, a la gente que hace la música, a las personas que están detrás de esos proyectos, porque a la final esas experiencias, esas subjetividades son lo que nos han construido, ¿no? Entonces les dejo igual que se despidan, que digan lo que quieran decir antes de finalizar el programa. Y bueno, yo quiero agradecerles a ustedes, a Mateo, Heidi, David, que llegó tarde, por poner nuestra canción. También les quiero pedir igual que si pueden seguirla poniendo en otros espacios, les agradeceríamos muchísimo. Para nosotros también es importante, ustedes son nuestra voz, como les dije, son la voz de nuestra voz, y bueno, agradecerles, y igual decirles que cuentan con nosotros, igual en algún, no sé si tienen algún espacio donde podamos interpretar la canción, nosotros igual iríamos felices. Chéverísimo. No, igualmente a ustedes, muchas gracias de corazón. Realmente la canción no es nada sin medios de comunicación que lo puedan difundir. O sea, para nosotros eso es lo más importante, ¿no? Que hayan personas como ustedes con esa voluntad
de poder proyectar esta canción a otros públicos, ¿no? Y eso es lo que buscamos, también llegar a centros educativos, a centros culturales, a otros barrios también periféricos y poder llegar con la canción y el mensaje. Exacto. Entonces, mil gracias. Muchísimas gracias a ustedes por haber venido, por haber estado acá a pesar de las complicaciones de salud. Te agradecemos, Diana. También gracias, Iván. Y gracias a toda la gente que estuvo aquí. Gracias, David. Gracias, Heidi. Gracias a Celine y Karina, que están en los controles. También gracias a Gustavo en Radio La Conquista del Pan, que nos retransmite los días lunes a las 21 horas de hora de Argentina y a las 19 horas de Ecuador. Finalizamos así este episodio, primer programa del mes de marzo, y nos veremos la próxima semana con una nueva entrevista. Esto ha sido todo. Nuevamente gracias aquí en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hablamos, chao. Aquí finaliza Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por Cultura FM 100.9. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. Resuenan los movimientos sociales con fuerza y se escuchan las historias de aquellos que alzaron su voz por la memoria. Vamos a la lucha, porque este nos afecta a nosotros. Escúchanos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Humanizándonos. Brujeres. Migraciones. Frecuencia Subversa. Inolapsus. Cultura FM 100.9. La voz de las diversidades. Contar cuentos.